Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. La esclavitud humana sigue siendo una problemática muy actual, está lejos de ser un asunto del pasado. Según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo, cerca de 50 millones de personas viven en situación de esclavitud moderna, una cuestión que se ha agravado debido a la pandemia del coronavirus, la crisis climática y también la guerra. Las mujeres y las niñas son las más vulnerables. Se calcula que unos 15 millones de ellas fueron obligadas a contraer matrimonio. 28 millones de personas realizaban trabajos forzados, mientras 22 millones se encuentran atrapados en matrimonios en contra de su voluntad. Desde 2016 hay 2.700.000 esclavos nuevos. Cerca de 12 millones del total eran mujeres y niñas, mientras que 3.300.000 eran chicos menores. Unas cifras que han empeorado con la pérdida de ingresos después de la pandemia de la COVID-19, donde muchos trabajadores se encontraron con altísimas deudas y sin mejores opciones. De este asunto vamos a hablar ahora mismo con Teresa Torres, especialista en trabajo forzoso de la Oficina Andina de la Organización Internacional del Trabajo. Teresa, gracias por estar con nosotros. ¿El trabajo forzoso es un problema en todo el mundo, Teresa, o está concentrado en algunos lugares o regiones específicas del globo? Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, de acuerdo al reporte tenemos que lamentablemente el trabajo forzoso se encuentra presente en todas las regiones del mundo. Definitivamente esos 27,6 millones de víctimas de trabajo forzoso se encuentran repartidos, si los miramos a través de las regiones, en Asia y Pacífico. Está más de la mitad de las víctimas de trabajo forzoso, que hacen un total de 15 millones de trabajadores en situación de trabajo forzoso, seguido por Europa y Asia con 4 millones, luego sigue África con 3,8 millones, las Américas con 3,6 y por último los Estados Árabes, que tienen, digamos, el menor número en total, pero todas las regiones presentan situaciones de trabajo forzoso en el periodo comprendido por el reporte publicado por la OIT, OIM y Work Free hoy día. El panorama general, entonces, Teresa, nos dice que estamos ahora mismo peor en materia de trabajo forzoso que la última vez que se recogieron cifras. Y en esto han tenido que ver la pandemia, la guerra, también el cambio climático, nos dice este informe. ¿Nos puedes dar algún detalle? Sí, las estimaciones anteriores realizadas por la OIT con estos aliados datan del año 2016. Desde entonces hasta ahora, en una simple comparación, el aumento es de 2,7 millones en términos de trabajo forzoso. O sea, hay 2,7 millones más de trabajadores identificados en trabajo forzoso. Y definitivamente el reporte no, digamos, para efectos del reporte no es relevante entrar en un detalle de las razones a qué se debe específicamente el aumento. Sin embargo, sí aborda la problemática de las crisis, como has mencionado, tanto la COVID como el cambio climático y los conflictos, y nos lleva a la reflexión de cómo la caída en los ingresos, por ejemplo, ha llevado que durante la pandemia muchos de los trabajadores que no tienen acceso a crédito formal tuvieron que acudir a préstamos y cayeron muchos de ellos en servidumbre por deudas, y también el problema de la migración, que no está protegida, que no es legal y que también tienen un nivel de vulnerabilidad muy alto, los trabajadores migrantes, ¿no? Digamos, como parte de la problemática asociada además a una pérdida de empleo, que si bien hay una recuperación frágil a nivel, una recuperación leve a nivel mundial, todavía no tenemos una data específica como para poder decir cuál es la transición de esta situación de los trabajadores a raíz de la pandemia, que como señala el estudio, cayeron muchos de ellos en servidumbre por deudas y en figuras asociadas a la explotación laboral y condiciones de trabajo que lindan con la explotación humana y el trabajo forzoso. Teresa Torres, de la Organización Internacional del Trabajo, muchas gracias por estas apreciaciones. Hasta cualquier momento. Gracias, muchas gracias. Nos vamos ahora a Estados Unidos, donde algunas empresas ferroviarias han suspendido el transporte de cargamento peligroso y tóxico a medida que avanzan las negociaciones con los trabajadores en el sector, negociaciones que están entrando en una semana decisiva. Las ferroviarias dicen que detener el transporte de estas materias garantiza la seguridad en el caso de una huelga, pero
Los representantes sindicales dicen que es un intento por bloquear las entregas a clientes y dañar todavía más las cadenas de suministro. El domingo, 8 de 12 sindicatos ya habían logrado acuerdos, aunque entre ellos no se encuentran 2 organizaciones que representan a casi 60.000 trabajadores. No llegar a un acuerdo hasta la medianoche de este viernes daría pie a huelgas o incluso la intervención del Congreso para obligar a un compromiso. De este asunto hablamos ahora mismo con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, cuéntanos, danos un poco de información de fondo. ¿Cuáles son los motivos de esta disputa? Aquí no va solo de dinero, de salarios, ¿no? También se está discutiendo calidad de vida. Las dos cosas, Andrés. Este es un conflicto que está abierto desde antes del COVID, desde el año 2019 y se dejó abierto. Hay una cuestión salarial, como dices, porque son los aumentos salariales que han tenido que venir durante todos estos años y los que tienen que llegar hasta el año 2024. En este sentido estamos hablando de una sugerencia de una subida salarial del 24%, que sería para todos esos años. La patronal dice que es muy elevada, que es el mayor en los últimos 40 años. Pero el problema más complicado es el de la calidad de vida. La mayor parte de estos trabajadores no solamente trabajan largas jornadas, sino que además durante muchas semanas están muy lejos de sus hogares, muy lejos de sus familias y quieren tener una mejor calidad de vida en ese sentido. Quieren que las cosas cambien. Esto va muy en línea con lo que está pasando en Estados Unidos con este aspecto de la calidad laboral. Hay otras empresas en las que los empleados no quieren trabajar horas extras u otras en las que las jornadas, que son muy continuadas, están ahora demandando que haya más jornadas de descanso entre ellas. Andrés. No, parece que alguien acaba de ganar mucho dinero ahí detrás tuyo. Ana, volviendo al tema, parece que no hay solución a la vista. Las posiciones están cada vez más tirantes entre sindicalistas y empresarios ferroviarios. ¿Qué consecuencias puede tener este conflicto si se agudiza? Bueno, aquí quienes están manteniendo la respiración no solamente son las empresas ferroviarias y no solamente son los sindicatos ni el gobierno, sino también los clientes, quienes están esperando esas mercancías. El transporte ferroviario es crucial para que lleguen los componentes a las fábricas, por ejemplo, las automotrices. Es crucial para que llegue el cemento y los ladrillos a las construcciones o todo lo que se haya comprado en China para que llegue a Walmart, a Target. Es muy importante que todo esto esté fluyendo, sobre todo cuando las cadenas de proveedores han estado rotas durante muchísimo tiempo. En el caso de que se produzca la huelga, probablemente va a haber un impacto no solamente en la producción, se pararán sectores económicos, sino también se podría aumentar el paro, se podría subir la inflación y desde luego se va a sentir también en México. La Cámara de Comercio de Estados Unidos dice que podría costar 2.000 millones diarios. Ana Nieto, Nueva York, gracias. Hasta cualquier momento. Rápidamente un par de noticias de esta jornada. El valor de las importaciones rusas a Alemania, incluidas las de energía, alcanzó en julio los 2.900 millones de euros, de acuerdo con cifras oficiales, si bien en cantidades las compras a ese país registraron una reducción de casi el 50%, su valor aumentó en algo más del 10% con respecto a julio del año pasado. El yuan chino se encamina a su mayor depreciación anual con relación al dólar. De momento cayó ya un 8,7%, pero los economistas advierten de más bajas porque la Reserva Federal de Estados Unidos sigue subiendo tasas de interés, mientras el Banco Central chino mantiene una política más laxa para estabilizar su economía. Las sanciones contra Rusia pueden tardar en minar la economía, pero la guerra de Vladimir Putin en Ucrania está siendo muy eficaz para dañar el tejido económico aquí en Europa. El control del gas ruso está dirigido directamente a perjudicar a las empresas europeas, más concretamente a Alemania, su principal economía, en un país donde la gente se siente muy orgullosa de su pan, por ejemplo, que se está convirtiendo ahora en un auténtico lujo. Esta panadería pertenece a la misma familia hace 3 generaciones, 9 décadas despachando pan a los lugareños de Tubinga. El padre de Andreas hizo que el negocio sobreviviera al avance de las panaderías industriales. Ahora su futuro es incierto. La subida en un 200% de la energía, la mantequilla o los huevos hace que el negocio se vuelva insostenible. Antes de arruinarnos, preferimos mantener el control del negocio hasta el final. Hemos ido contracorriente y aguantado todo lo que hemos podido.
Mi abuelo, mi padre, todos lo hicieron. Pero si es necesario, echaremos el cierre. Aunque suenan las alarmas, no existen datos oficiales sobre el número de empresas alemanas al borde de la quiebra. En agosto, la cifra de negocios en bancarrota aumentó un 26% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Según las encuestas, 1 de cada 10 negocios ha reducido o interrumpido su producción. Todos los días recibimos llamadas de nuestros miembros pidiendo ayuda. Cada día escuchamos de empresas que se declaran insolventes. Es una situación muy triste porque estos negocios sufren, sobre todo después de haber sobrevivido a 2 años de pandemia. Creo que quienes toman las decisiones en el gobierno no entienden todavía lo que ocurre. En Alemania los precios de la energía son 10 veces más altos que en Estados Unidos o China. ¿Cómo vamos así a ser competitivos? El ministro de Economía alemán anunció un paquete de rescate para medianas empresas. De momento, sin fecha de implementación. Hasta ahora las ayudas se dirigían a las familias, pero se dejaban de lado las medianas empresas. El gobierno quiere apoyar firmemente a estos negocios para evitar que muchas se declaren insolventes. Creo que el número de empresas en bancarrota podría ser más elevado que durante la pandemia de coronavirus. Para hacer frente al aumento de costes, Andreas subió sus precios este año 2 veces, algo que le hizo perder clientes. Yo tampoco quiero pagar 1,50 € por un bretzel, ni 7 u 8 euros por una barra de pan. Si una persona no puede comprar pan en una panadería de verdad, es que algo va mal en nuestro país. Si pequeños negocios como la panadería Schneck se desploman, solo falta por saber cuánto tiempo podrá contener el gobierno alemán la quiebra en cadena de empresas como esta. Esto fue La Economía, pero no se preocupe, mañana volvemos con más. Hasta la próxima.